Vamos a ir viendo algunas cosas que quedaron pendientes la semana pasada y que les dejé para que puedan ir reforzando un poco la clase que hemos dado la semana pasada. Les dejé un video, un pequeño video de la Tanaj hebrea en YouTube para que lo puedan ver, ¿no? Era un video corto, no era muy largo el video, o sea, ni siquiera para que se sientan un poco cansados de verlo porque es bastante pequeño el video, ¿no? Espero que lo hayan podido ver y puedan ahora dar sus apreciaciones, sus comentarios sobre lo que han visto, ¿ya? Yo voy a esperar que usted pueda comentar y luego podamos discutir un poco de esto. De repente si hay algo para añadir, algo más, usted quiere opinar, entonces lo puede hacer, ¿no? A ver, primero voy a hacer la pregunta, digamos, de pregunta de ley, ¿no? ¿Pudo ver el video, hermanos? ¿Vieron? ¿Observaron el video? A ver, Sí. honestamente, ¿eh? Honestamente, ¿lo vio? A ver, ¿quién no lo vio? ¿Quién no lo vio, no lo escuchó? Pastor, yo no lo he visto, pastor. Carlos Enrique, no lo vio. Ya, arrepiéntete, hermano. Tienes que arrepentirte para que no caigas de la gracia. Tienes que tener bastante temor en estas cosas, ¿no? No es juego. Bueno, tienes la oportunidad de verlo porque ahí está. Vas a tener que verlo de todas maneras porque ahí está el video y lo puedes observar. Inclusive yendo de repente de un lugar a otro, puedes ir escuchándolo, ¿no? Te pones tu audífono. Sí, justo ahorita lo estoy viendo. Ya, está bien. No, pero ese ya es muy tarde, Es muy tarde. ya se cerró el arca ya. Bien, ¿alguien más? Gracias, Carlos, por tu honestidad. Está pendiente tu lectura, lo vas a tener que hacer. ¿Alguien más no lo vio? ¿No vio el video? Yo me lo he visto por error. Juan, Sí, ¿lo vio? no he podido verlo. Ya, tampoco Juan lo vio, entonces ya hay dos. ¿Quién más? ¿Quién más no lo vio? Yo, pastor, solo vi la mitad. ¿Jacqueline tampoco lo vio? Vi hasta la mitad, pastor. Ah, por lo menos vio hasta la mitad. Sí, no llegué a Entonces, verlo todo. ya, pero tiene algo que compartir, ¿no? Por lo menos ya tiene la mitad del video. Bien, a ver, vamos a ponernos de acuerdo nuevamente, ¿eh? Todo lo que se deja para la semana que viene es su nota de clase, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo he dejado el video para que vean, para luego comentarlo, eso significa que es su nota de clase de la clase pasada, ¿no? Su participación en clase y todo eso se va a evaluar en base a eso, ¿no? No les estoy pidiendo nada escrito, no, nada que pongan escrito, algún reporte escrito, que me escriban, me den informe, ¿no? Porque sé también que hay otros cursos, hay obligaciones en casa, hay trabajos que hacer de manera personal también. Hay diferentes actividades que están haciendo, ¿no? Entonces también hay que darles un poco la facilidad para que sea un aprendizaje agradable, ¿no? Que no sea muy pesado, no sea muy cargado, ¿no? Entonces ver un video no es tan difícil como escribir un texto, llenar una hoja, ¿no? Entonces, póngale un poquito más de esfuerzo a los hermanos que no han podido ver, ¿ya? Y traté de trabajar este asunto de una manera más virtual, más fácil para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? No quiero complicarles la vida, ¿ya? Porque la enseñanza debe ser bastante agradable, bastante práctica, ¿no? No muy engorrosa, ¿no? Porque también les pude haber dejado para que lean, pues, unas 100 páginas de un libro, ¿no? Y luego me den un informe. Pero ese ya es cargarle, ¿no? No quiero ser un fariseo que atan cargas difíciles a los hombres, ¿no? Pero ellos no quieren ni con un dedo moverlas. Entonces,
Las tareas que yo voy a dejar son así sencillas nomás, pero hay que cumplirlas, ¿ah? Porque esas son parte de su evaluación, ¿ya? Solo el trabajo final ya tiene que ver con una presentación que tienen que hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los que vieron, vamos a comentar, vamos a enriquecer la clase anterior un poco más, ¿ya? Sobre su conocimiento que han adquirido. A ver, de forma voluntaria, ¿no? ¿Qué podemos compartir de sus apreciaciones del video sobre la Tanaj? A ver, voluntariamente, ¿eh? Me dice, pastor, yo quiero compartir ya. Adelante, ¿no? Pastor, Sí. ya. Bueno, lo que honestamente yo no la había estudiado siempre la Biblia de una forma general, ¿no? Entonces ahora entendí las tres partes, ¿no? Las tres partes como el Torá, que es parte de la enseñanza de las leyes del Pentateuco, del Nebimín, que es la parte de los profetas, ¿no? Tanto los profetas tempranos como los profetas tardíos, ¿no? Y también entendí parte del Ketubín, ¿no? Que son los escritos. Lo que me impactó es cómo el Espíritu Santo ha tenido tanta sabiduría para inspirar a esos hombres que relacionan, ¿no? Las leyes, los proféticos, o sea, se entrelazan en sí las narraciones de los libros para que puedan ir en relación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ketubín, que toma las partes del Pentateuco, ¿no? Para poder entender, ¿no? E incluso en el orden, ¿no? En el orden en que ya se ordena la Tanakh, ya es en base a parte de la cronología que el Espíritu Santo quizás ha guiado con hombres sabios, ¿no? Pero también en la parte de cómo el Torá, ¿no? Describe, ¿no? Que la intención del hombre fue bendecirlos, pero por su desobediencia rechazaron, ¿no? Siendo el hombre el mismo obstáculo para recibir la bendición de Dios por su debilidad. Pero en la promesa de Dios, pues vuelve a hacer un pacto con Abraham, ¿no? Y utiliza a muchos hombres de Dios, ¿no? Envía un salvador humano a su pueblo como Moisés, pero siempre estaba la promesa de un salvador eterno, ¿no? Por eso que en los libros proféticos narra ese suceso, pues, ¿no? En el Nevinig, ¿no? Incluso en Daniel habla sobre el futuro de que el hombre iba a ser azotado por Satanás, pero iba a ser glorificado por Dios, ¿no? Y también sobre los reyes, ¿no? Donde describen a un rey justo, donde se habla con sabiduría o a través de los salmos, de los proverbios, cómo el hombre debe conducirse, ¿no? Porque esos nos hablan de mucho de los caminos del hombre, cómo deben ser en base a la ley de Dios. Y tienen relación, porque en los salmos, en los proverbios, también se enlaza a las leyes del Pentateuco, ¿no? Esa es parte de lo que yo entendí del video, quizás no es mucho, pero es lo que yo entendí. Ya, gracias, Leoncio. Muy bien. A ver, José Luis, por favor, comente algo. A ver, pastor. La Septuaginta es la traducción más importante y la primera de lo que se conocía del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, en arameo, y la traducción fue al griego, ¿no? Que era el idioma predominante de ese tiempo. Fue realizada por 72 personas, 6 de cada tribu, ¿no? Y esos 72 pasaron luego a ser 70, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la Septuaginta. ¿Cómo se llama? Está dividido en el Torá, que es el Pentateuco, los libros de los profetas y los escritos, ¿no? Se tradujo más o menos en 72
72 días. 72 días se tradujo y fue pues una colección una colección seleccionada y trataron siempre de hacer todo el esfuerzo para que sea la más cercana a lo que había escrito el Señor, ¿no? Dios. Y ¿cómo se llama? Y esto fue pues una providencia de nuestro Señor que siendo el griego pues el idioma predominante como ahora es el inglés, ¿no? Esto abrió las puertas pues para que el evangelio fuera conocido por mucha más gente, ¿no? Para que llegara a más masa, a más personas. Eso nomás recuerdo. Ya, muy bien, José Luis está haciendo recordar algo de lo que se mencionó sobre la Septuaginta, ¿no? Ya, ¿alguien más sobre el video? A ver, César, del video de la Tanaj. Quiero mencionar, sí, bueno, yo he escrito, viendo y sacando conclusiones, he escrito en Word, ¿ya? O sea, viendo y una parte que bueno, entendí el Libro Testamento, en estos libros que son de los Antiguo Testamento, dice que todos estaban separados y los escribas y profetas lo unicaban conforme a las generaciones, ¿no? Y acá he visto yo que cómo es la promesa de Dios, ¿no? La promesa de Dios y cómo fue escrito tanto en los Pentateucos, en los libros históricos, en los poéticos y en los profetas, ¿no? Y estaba viendo, pastor, que tenemos también profetas mayores y menores, ¿no? No sé si, a ver, profetas mayores, profetas y menores. Estaba viendo de Isaías, Daniel, que son mayores, o sea, que de Malaquías, ¿no? Entonces, y ahí también un poco que me conmovió. Digamos, 3 libros, digamos, 3 pergaminos antiguos, ¿no? Que sacaron el Torah, la Nevic y el Ketubik. Entonces ahí vi que cómo era la introducción de los profetas y los escritos, ¿no? De todas estas cosas. Y también he visto que cómo en el tiempo de Torah... porque nunca he tomado quizás porque... siempre... Pecado que pasa por generaciones, ¿no? Y el pacto que hizo... Préndele el audio a César, le han apagado. César, prende tu audio. Ya. Aquí han sido el maquillado. Ya pues, así entonces, pastor, entonces estaba viendo esos términos también que cómo formaron esos 39, ¿no? De estas 4 secciones principales que han escrito, ¿no? Y que se ha visto en esta realidad, ¿no? Tanto de cómo también las personas no creían, digamos, desde ahora cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿no? No creían todavía, ¿no? Y ahora que después han creído que nunca se había levantado un profeta como Moisés, ¿no? Porque ahora último se dan cuenta de que no hay un profeta igual que Moisés, ¿no? Dice que nunca en la vida y en la historia ha visto un profeta igual que Moisés. Ese es el tema, pastor. Entonces, y también se vio como la parte de Josué, ¿no? Josué es a detallar y a guerrear, ¿no? A mostrar el amor de Dios, la fuerza de Dios ante todo esto de las personas que no querían, ¿no? Y ahí vienen los libros de Josué, Jueces, ¿no? Y primero Samuel, tanto que Israel, tanto ellos invaden esa tierra, ¿no? Invaden esa tierra y toman el liderazgo, ¿no? Y comienzan a crear los jueces en esta tierra invadida, ¿no? Y así, pastor, he visto muchos términos en estas cosas, todos los profetas tempranos, empiezan digamos, con el liderazgo de Josué, luego de la partida de Moisés. José tenía mucho éxito porque no alejaba de la palabra de Dios y era íntegro y justo con Moisés. Sin embargo, la historia de Israel continúa en los reyes de Israel, ¿no? En estos términos. Y profetas tardíos, dice que profetizaban y llegaban a ser unos nuevos reyes, un profeta como Moisés y unos buenos reyes como David, porque también habla ahí de David, ¿no? Habla también de Segunda de Reyes, tanto de los profetas y muchas cosas más, tanto que ahí comienza a aplicarnos, ¿no? Tanto en Isaías, ¿no? Tanto como habla de Isaías y Jeremías también. Fue un término, pastor, que no pude terminar mucho de verlo, me falta solamente una cuarta parte, pero sí me motivó bastante esta
este video relacionado en la vida del Antiguo Testamento, pastor, porque también habla de que comenzó la nueva, digamos, ¿cómo le puedo decir, pastor? Comenzó ahí la nueva, digamos, en Lucas, ¿no? En Jesús, cómo ya Jesús comenzó ahí su gobernación, digamos, ¿no? Con los nuevos apóstoles que Jesús ya les mencionó y los llamó, ¿no? Bueno, pastor, es lo que comencé a entender, pastor, en estos términos. Muy bien, gracias César. Creo que alguien más iba a participar de la lectura Yo, del pastor, video. Hermana Aide, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Sí, pastor, he estado yo observando el video de la Septuaginta, la que envió, donde pues me quedó claro de que era la Septuaginta era pues, o de dónde venía el tema de la Septuaginta. Venía pues de esa historia en la que relata pues el tema del rey Ptolomeo, en esos años donde pues llevó a Egipto, ¿no? A 6 ancianos de cada tribu de Israel. Entonces, al llevarlos a ¿cómo se llama? Al rey de Egipto, Ptolomeo agarra a los 6 ancianos y los lleva, pastor, al faro, ¿no? A un sitio, a una isla llamado Paros. Y luego, pues, en esa isla, los separa a estos 72 ancianos, representantes de la tribu de Israel, y donde pues cada uno hace su parte, ¿no? Separa los rollos de cada uno, separa los rollos de la Tanaj, y luego sacan pues un escrito cada uno, y a tal punto pues que después de los 70 días que estaban ahí haciendo el estudio de la Tanaj, ¿no? Entonces sacan tan idénticamente, y luego pues ellos milagrosamente relatan de que sí había una coordinación, milagrosamente coordinado, pues de que sí efectivamente habían ordenado la forma del Antiguo Testamento. En cuanto a la Tanaj, pastor, sabemos que según el relato viene de parte de la Tanaj, pastor, es el libro antiguo mediante rollos, y esos rollos, pastor, estaban divididos a través de la Torá, del Mebín y del Ketubín, en las cuales pues la Torá nos da la enseñanza de la forma como iba formándose todo el compuesto del Antiguo Testamento, ¿no? En el relato que estaba viendo el video también en cuanto a la forma también del Mebín, donde nos relata también toda la forma de cómo eran el linaje, en la forma del Mesías, de cómo iba a venir el Señor a través de los profetas que nos relata desde Josué para adelante, ¿no? Entonces, en el Torá nos dice de que está compuesta por los 5 libros pentateucos, ¿no? Desde la creación hasta toda la ley de Moisés, hasta Deuteronomio, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor. Y en cuanto a lo que es el Ketubín, también he entendido, pues, que son los salmos, ¿no? Salmos, los escritos de los proverbios, y también he entendido de que también está incluido ahí Eclesiastés y todos los libros poéticos, ¿no? Pero todos estos se refieren a la forma como el Señor les iba mostrando en cuanto a la creación y la venida del Mesías, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor. Ya, bien, gracias Aide por tu informe. ¿Quién más quisiera participar? Pastor, yo, Daniel, pastor. Daniel, ¿cómo está Daniel? Buenas noches, pastor. Bueno, lo que yo he podido entender sobre el Satanás, como ya me lo han dicho mis compañeros, es que es muy diferente a las hojitas, ¿no? Porque está compuesto por tres partes, que es el Torah, el Yin y el Ketubín, los cuales el Torah viene a ser las partes
que viene a ser el libro del Pentateuco, que ellos los judíos le llaman el libro de instrucción o enseñanza, algunos también le dicen, ¿no? Y de ahí viene el libro de los profetas y de ahí el libro de los generales, que son los libros poéticos, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención a mí de todo eso que aprendí fue que hay una diferencia de conteo de libros, porque el Tanaj tiene 29 libros y a diferencia del Antiguo Testamento, que tiene 39, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el libro del Antiguo Testamento está, digamos así, más separado los libros, los profetas menores están separados, uno en cada libro, pero en el libro del Tanaj no, está en uno solo, ¿no? Los libros, por ejemplo, no hay primera de Samuel, no hay segunda de Samuel, es un solo libro. El libro de Crónicas también es un solo libro, no hay primera y segunda de Crónicas. Y así algunos libros que están reducidos en un solo libro en el Tanaj. Y también en el orden también, si no más recuerdo y no me equivoco, es que en el Tanaj empieza en el Génesis y acaba en Esdras, me parece. Y en nuestro libro antiguo de la Septuaginta, digamos así, termina en Malaquías, ¿no? Génesis, Malaquías. Entonces eso es lo que yo he podido resaltar, lo que me llamó mucho la atención también, ¿no? Bien, gracias Daniel, muy buena observación. Y sobre todo, pues, el propósito de la Tanaj, conforme al video que se ha mostrado, es que apunta a Cristo, ¿no? Como el Salvador, como el Mesías, ¿no? Los tres libros, o sea, las tres secciones de la Tanaj hebrea, están hablando acerca de la promesa, ¿no? De la promesa del Redentor, del Mesías. Entonces, está ahí. Esa es una constante en la interpretación de la Tanaj, ¿no? Incluso de la interpretación judía, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que Cristo es el Mesías, ¿no? Es el ungido de Jehová, es el siervo sufriente del que habla Isaías, es el que aparece en los Salmos, proféticamente hablando, ¿no? Como cristianos ya nosotros creemos que lo que anunciaba el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús, ¿no? Pero dentro de la interpretación judía también ellos están mirando que la Tanaj apunta hacia el Mesías, hacia el Salvador, ¿no? Desde el Génesis, cómo se va prefigurando, ¿no? La imagen de ese Mesías que va a redimir a su pueblo, ¿no? En los profetas también aparece y en los escritos también. Bien, eso fue un poco para complementar la clase anterior, ¿ya? Muy bien. Si hay alguien que quiera comentar algo, quizás lo puede hacer, si no ya pasamos al tema de hoy. Entonces solamente hay dos hermanos que no han podido leer, que está en deuda su lectura. Hay una hermana que leyó el 50%, ¿no? Espero que todos los demás hayan podido leer todo, hayan podido ver todo el video, ¿no? Bien. Pastor. Sí, Pablo. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Hermano, buenas noches. Bueno, me parece interesante el video que usted nos ha enviado y he observado, ¿no? Cómo se llama el video y como mis compañeros acaban de mencionar, ¿no? Normalmente el Tanaj ocupa las 3/4 partes de la Biblia, ¿no? Y la división, ¿no? Cómo estos escritos estaban escritos en rollos, ¿no? Y cuando lo juntaron, lo juntaron, pero no de la misma forma como conocemos el Antiguo Testamento, sino en forma separada. Lo que más me impresionó no, que los que juntaron estos rollos, ¿no? En caso de Moisés, David, ¿no? Y otros anónimos también, ¿no? Pero el concepto que yo aprendí de todo, ¿no? Este video, ¿no? Y que casualmente le apunté, ¿no? O sea, el Tanaj es una interpretación profética, ¿no es cierto?, de la historia de Israel, que revela el propósito de Dios, ¿no? Como el pastor acaba de mencionarnos,
¿no? ¿Para qué? Para rescatar al mundo, ¿no? Ese es el concepto que saqué de todo este video. Eso sería mi comentario, pastor. Que... Ya, muy buena apreciación, buena síntesis, ¿no? Del video. En pocas palabras ha sintetizado lo que el video trataba de mostrar. Muy bien, Pablo. Bien, vamos a introducir el tema de hoy. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre el escrito del Antiguo Testamento, ¿sí? En relación a los materiales propios del Antiguo Testamento en los cuales se escribieron, al idioma propio en el cual se escribió, y también a los personajes que hicieron posible la transmisión de ese texto, ¿no? Hasta nuestros días, por lo menos, la conservación de ese texto. Pastor Madrid, una consulta antes de iniciar la clase. Sí, dígame. Bueno, en mi caso, yo que no pude ver el video, bueno, yo recién lo acabo de ver, en nuestro caso, ¿cómo haríamos? ¿Hacer una lectura? Claro, no, tiene que verlo. En realidad el video es para cada alumno, ¿no? Para reforzar su conocimiento. Entonces, una vez que uno lo vea, como que va a añadir algo más a su conocimiento. Y luego, en algún momento, lo podemos compartir, ¿ya? Como te dije hace un momento que cada participación en clase es una nota. Por Claro. eso, Sí. Lógicamente ya el tiempo ya de los comentarios ya pasó, media hora estamos comentando, entonces, pero eso le va a servir a usted, Carlos. Ya, listo, pastor. Muchas gracias. Le va a servir a usted, ¿no? Como parte de su conocimiento del tema, ¿no? Le va a ayudar a usted. Y toda tarea que deje es para usted, ¿ah? O sea, no es para que me entreguen a mí y me ayude a mí, sino es para ustedes, le ayuda a ustedes, ¿no? Más que a mí, ¿no? Yo solamente soy un moderador guiándoles a que puedan aprender, ¿no? Gracias, pastor. Pero todo trabajo va a ser para beneficio suyo, no es para mí, ¿no? Propiamente. Muy bien, entonces estaba mencionando que vamos a tocar el tema ahora sobre el escrito del Antiguo Testamento y en relación a tres áreas importantes, ¿ya? Primero, un poco los materiales en los cuales se fueron desarrollando la transmisión, también de los idiomas en los cuales se desarrollaron el texto y los personajes, ¿no? Que hicieron posible la conservación del texto mismo. Entonces voy a hacer una presentación de esto y también vamos a, si es posible, ver, ojalá se pueda por el tiempo, sería muy adecuado verlo juntos, un video de los idiomas antiguos, sobre todo los que tienen relación al Antiguo Testamento, ¿no? Interesante el estudio que hace este investigador, un hermano, un creyente, ¿no? De repente lo conoce usted, es bastante conocido en el mundo evangélico, que trabaja bien el tema de los idiomas bíblicos, ¿no? Hace un programa, él, y lo han grabado, hablando y comentando un poco sobre el origen de los idiomas bíblicos, ¿no? En qué idiomas se escribieron el Antiguo Testamento. Y es interesante, ¿eh? Es interesante escuchar y profundizar un poco, ¿eh? Ojalá que nos dé tiempo para verlo juntos y ir comentando. Si no, ya quedará como un refuerzo para usted, para que lo pueda ver, ¿eh? Bien, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿se visualiza? Sí, pastor. Ya, perfecto. Bien, los escritos del Antiguo Testamento es el tema de hoy y vamos a abordar estos tres aspectos, ¿no? A ver, vamos a prestar atención a la exposición y luego comentaremos en el camino, comentaremos algunas cosas. Bien, una de las ciencias auxiliares que ha ayudado mucho para la investigación y el estudio del Antiguo Testamento
es la ciencia de la arqueología, ¿ya? Ustedes deben saber siempre que las ciencias auxiliares nos ayudan también, ¿no? Contribuyen a poder dar veracidad a lo que se menciona dentro de la literatura bíblica, ¿no? Los descubrimientos, los hallazgos, todas esas cosas son para bien, ¿no? Hay algunos que lo usan lógicamente para querer contradecir, ¿no? Atacar, pero mayormente las ciencias auxiliares son para dar veracidad de lo que se está diciendo, ¿no? En el contenido bíblico. Entonces, con el Antiguo Testamento ocurre eso, ¿no? Hay una ciencia auxiliar que ha ayudado, ¿no? A ir descubriendo cosas importantes. Por ejemplo, dentro de la arqueología ha habido algunos descubrimientos importantes sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1975, en el año 1975, hubo un hallazgo bastante importante, ¿no? ¿Qué cosa hallaron, no? Hallaron 15.000 tablillas de arcilla. Fíjese, más o menos por la región de Siria, ¿no? En Tel Mardish, una región ahí por Siria, ¿no? Y este hallazgo fue bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante este hallazgo de las tablillas en esta región? Porque eso iba a dar luz para entender y comprender de que ya se conocía la escritura, por lo menos en ese tipo de escritura en tablillas de arcilla, ¿no? Porque si ponemos al Antiguo Testamento en un tiempo bastante antiguo, por ejemplo, el tiempo de Moisés, ¿no? O el más antiguo de Moisés, entonces quiere decir que en el tiempo de Moisés ya conocían la escritura, ¿no? Ya conocían la escritura. Entonces, este hallazgo es de suma importancia, ¿no? 15.000 tablillas de arcilla en Siria, ¿no? Estas tablillas provenían de Ebla, una región del Medio Oriente, ¿no? Más o menos el escenario donde se desarrolla toda esta escena, ¿no? Del Antiguo Testamento, el Medio Oriente. Ese es donde se desarrollan pues los grandes acontecimientos del Antiguo Testamento, iniciando desde el Edén, ¿no? El Génesis. El Edén posiblemente estuvo en esta región del Medio Oriente, lo que hoy ahora es Irak, ¿no? Posiblemente por los ríos que lo bañaban, ¿no? Uno de esos ríos es el Éufrates, Tigris. Entonces el escenario estaba ahí también y han encontrado en ese sector estas tablillas, ¿no? Interesante este hallazgo. Dice que esta región, fíjese, esta región es más antigua que el tiempo de Abraham, 2400 antes de Cristo. Entonces quiere decir que ya antes del tiempo de Abraham se usaba este tipo de material para dejar impreso algunas señales, ¿no? No se da con precisión si es un lenguaje ya, una escritura tal y como conocemos ahora con todas sus características, pero por lo menos hay una información de que ya había un medio de expresión escrita, ¿no? Por lo menos. Entonces, este hallazgo que se hizo en el 1975 contribuyó a asegurar de que ya la escritura existía, ¿no? Por lo menos antes de Abraham, 2400 antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos casi ya cerca a las generaciones de Abraham, ¿no? O sea, casi en los comienzos, ¿no? La idea es que queremos postular de que la escritura ya estaba presente desde los tiempos, desde los comienzos, ¿no? Que no fue algo que se desarrolló tardíamente, sino la idea es de que la escritura ya estaba presente, la comunicación escrita, por lo menos los rastros impresos en materiales ya estaban presentes, ¿no?
Esa es la idea. Entonces, este descubrimiento ayuda a dar fe a eso, ¿no? Por eso decimos que esto es una prueba que la escritura ya estaba presente en el Medio Oriente, ¿no? Esto es importante, ¿ah? ¿Por qué estoy haciendo esta información, no? Queremos asegurar y dar veracidad que ya la escritura existía. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, avanzamos. Otros descubrimientos también que nos ayudan a poder dar fe, esto es que a través de este descubrimiento de las tablillas de arcilla que se han hecho, nos podría ayudar a entender un poco lo que se menciona en el Génesis, capítulo 2, versículo 4. A ver, si alguien me podría ayudar con la lectura bíblica, le voy a agradecer. Creo que ya se formó el comité de aula, ¿no? Creo que ya hay una representación de los alumnos. Entonces, voy a pedir al secretario del comité de alumnos que pueda ayudarme hoy a buscar los pasajes que se están mencionando. Creo que el hermano Leoncio es el presidente, ¿no? La hermana Aide es la tesorera y el secretario es el hermano... Yo soy hermano Alexis. ¿Alexis? Sí, pastor. Ya, Alexis. Entonces, ayúdanos con la lectura, ¿ya? De Génesis 2.4, por favor. Ya. Génesis 2.4 dice, hermanos, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ya. Ahí observe bien lo que se está mencionando, ¿no? Dice, estos son los orígenes. Perfecto. Observe bien, remarque esta frase, ¿ya? Estos son los orígenes. Ahora, vayamos al Génesis 5, versículo 1. Okay. Dice así, hermanos, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya. Nuevamente dice, esta es la lista de descendientes de Adán. Fíjese, de Adán. ¿Ah? Fíjese de Adán. ¿Ah? Ya. Continúa el 6.9. Dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya. Esta es la lista de descendientes de Noé, ¿no? Observe cómo está yendo la idea del Génesis, ¿ah? Estas son las generaciones de Noé, ¿no? Las dio de Adán, recuerda, ¿no? Estas son las descendencias de Adán. Estas son la historia de la creación, al comienzo en el Génesis 2.4, ¿no? Y ahora en el 10.1 dice así, hermanos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ya, y ahí empieza a repoblarse la tierra. La lista de las generaciones de Sem, Cam y Jafet, ¿no? Ya. Ahora, observe, no sé si ha estado siguiendo la secuencia de las lecturas, que el Génesis está tomando información de algún lugar. No sé si se da cuenta el registro que hemos leído. En el primer versículo, en el versículo de Génesis 2, dice, estos son, a ver, déjenme ver acá. Los orígenes. Estos son los orígenes, ¿no? Ya. Y la tierra cuando fueron creados, ¿no? Luego dice, estas son las descendencias, estas son las descendencias y estas son las descendencias. Acá hay una palabra hebrea una palabra hebrea que se usa para esta lista de descendencias, orígenes, ¿no? Estos son los orígenes, la descendencia. La palabra que se usa acá es la palabra Toledot. Este es el libro Historia Descendientes, Toledot. Esta palabra Toledot
designaría el comienzo o el final de una información. O sea, quiere decir que la información que, digamos, usó Moisés como escritor del Génesis, posiblemente estaban registradas en las tablillas de arcilla, que ya estaban en ese tiempo conservándose la transmisión escrita, ¿no? O sea, posiblemente Moisés hizo o usó ya algo de lo que ya se conservaba como escrito. Toledot. O sea, Toledot inicia algo o termina, ¿no? Y como ve en la secuencia de las lecturas que hemos dicho, Génesis, estas son los orígenes, ¿no? Esta es la historia. Toledot está iniciando. Luego, estas son los descendientes de Adán. Está nuevamente haciendo alusión a una lista de personas, ¿no? Ahora, toda esa información, lógicamente, ¿no? Nombres, etcétera, etcétera, a Moisés no los tenía todo en la mente, ¿no? O sea, fíjese la idea, no sé si me dejo entender, ¿no? La fuente de la cual se valió Moisés para poder ir plasmando la lista de descendientes de uno, la lista de descendientes de otro, etcétera, ya aparentemente estaba ya registrada, ¿no? Y lo que hace Moisés es compilar, ¿no?, la información en el libro del Génesis. Ese descubrimiento de las tablillas dan veracidad a lo que Moisés está diciendo. O sea, Moisés ya está haciendo uso de información que él posiblemente tenía a su alcance para poder escribir el Génesis, ¿no? Lógicamente eso no tiene nada que ver con la revelación también que tuvo de parte de Dios, ¿no? Pero también está haciendo uso de una información que ya había, ¿no? De un material que ya existía, tablillas de arcilla. Entonces, este descubrimiento de la arqueología nos ayuda a ver que eso sí posiblemente estuvo ahí presente, ¿no? Ahora, otro descubrimiento ya sobre el escrito del Antiguo Testamento tiene que ver con los del rollo del Mar Muerto, ¿no? Historia que también ocurrió. Y este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto se puede dividir en dos grupos, principalmente, ¿ya? Dos grupos. El primer grupo son los manuscritos descubiertos en Qumran, una localidad cercana ahí en el Medio Oriente, ¿no? Posiblemente cerca al Mar Muerto. Bueno, la historia cuenta pues que dos hombres, ¿no?, propios del lugar estaban por ahí y de casualidad, ¿no?, ingresaron a unas cuevas que estaban ahí en Qumran y se dieron cuenta que habían rollos dentro de vasijas, ¿no?, que habían encontrado sin querer, ¿no? Y luego ya se hizo público y ya fuera la investigación, la arqueología, fueron a revisar esto, ¿no? Esos son los manuscritos descubiertos en Qumran en el año 1947, ¿no? En el año 1947 se descubrieron estos rollos. Y los manuscritos descubiertos en Murabat, otra región también cerca al Mar Muerto, 1949-1956, ¿ya? En estos descubrimientos propios del Mar Muerto, se pudieron encontrar, este Qumran está cerca a Jericó, ¿no?, al sur de Jericó, a un poco menos de 1 kilómetro del Mar Muerto, ¿no? Jericó. Los manuscritos consisten en 5.000 fragmentos que constituyen 400 libros. Bastante información, ¿ya? Manuscritos de bastante información. Posiblemente estos manuscritos pertenecieron a la comunidad de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios, no? Los esenios era una comunidad judía que de alguna manera se había separado, ¿no?,
de la situación urbana, ¿no?, propia de la ciudad, y que se habían retirado de todas esas influencias propias de la ciudad y se habían refugiado o se habían agrupado en lugares solitarios, ¿no?, en lugares desérticos. Y ahí habían creado como una especie de comunidad de vivencia donde hacían bastante observancia de la purificación continua a través del lavamiento en las aguas, ¿no?, tipo bautizo, algunas prácticas de ascetismo también habían en los esenios. O sea, sería algo como lo que fue en la Edad Media los monjes, ¿no?, o los monasterios, ¿no?, que salían de la ciudad y se iban a lugares apartados a dedicarse, digamos, a la piedad, a la oración y todo eso, ¿no? Los esenios era algo parecido, ¿no? Y conservaban, lógicamente, a través de la historia, los escritos propios de su nación, ¿no? Por eso encontraron gran cantidad de libros dentro de las cuevas de Qumran, ¿no? Por eso los investigadores consideran que pertenecieron estos libros a la comunidad de Qumran o de los esenios por el lugar donde los encontraron, ¿no? Porque posiblemente por ahí es donde vivían los esenios, ¿no? Es parecido a los menonitas, que podríamos decir. Algo así como los menonitas en Estados Unidos, ¿no? Esa comunidad que se aparta y tiene algunas costumbres, observancias propias de ellos, ¿no? Y tratan de no convivir pues con el urbe, con el sistema, ¿no? Con el sistema que acompaña a las ciudades, el comercio, el intercambio y todo eso, ¿no? Algo así estaba presente también en el tiempo de los esenios, ¿no? Bien. Entre los escritos encontrados se hallan porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, ¿no? Así que ya los manuscritos que se han encontrado en el rollo del Mar Muerto, se está dando que hay presentes todos los libros del Antiguo Testamento que conocemos, ¿no? Entonces, estos descubrimientos están, por ejemplo, el libro de Isaías está fechado en el siglo II antes de Cristo, ¿no? Más o menos por ahí está fechado, ¿no? Es decir, el libro de Isaías, ¿no? El que se ha descubierto en Qumran, ¿no? Que se ha descubierto en Qumran. Está completo el libro de Isaías y está fechado en ese periodo, ¿no? Ahora, como dije, estos descubrimientos nos ayudan a dar un poco de veracidad a lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? Murabat, que es un valle situado al sudoeste de Belén, a pocos kilómetros del Mar Muerto, ¿no? Ahí también se encontraron, ¿no? Los manuscritos en una caverna, y son más recientes que los de Qumran, ¿no? O sea, es un poquito después, ¿no? 132 al 135 después de Cristo, ¿no? Murabat, ¿no? Ahora, la parte más importante es un rollo que contiene parte de los profetas menores, ¿ya? En Murabat, la sección más importante que han encontrado es un rollo que contiene parte de los profetas menores, ¿no? Entonces, ahí está, mire, fíjese bien que la arqueología ha contribuido a poder dar veracidad del contenido de los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Ya se sabe que los rollos circulaban, ¿no? Ese descubrimiento de las tablillas de arcilla es de mucha importancia. Luego los del Mar Muerto, ¿no? Ya los escritos estaban ahí. Entonces quiere decir que el escrito del Antiguo Testamento era vigente, era conocido en el mundo de ese tiempo, ¿no? No era extraño, ¿no? Ahora, los materiales en los cuales se han ido conservando esto, ¿no? Pastor, Sí. Pastor, ¿podría regresar un ratito más para la diapositiva anterior, por favor? ¿Ahí? Sí, por favor, un ratito. Ok, gracias, Pastor. Ya.
Los materiales, ¿no? A ver, como dijimos, las tablillas de arcilla eran usadas en Mesopotamia, Egipto, Asia Menor y no mucho en Palestina, ¿no? Este es digamos, el material primero que se ha podido encontrar, ¿no? Las tablillas de arcilla. El segundo material que se puede encontrar fueron las tablas de piedra o las piedras, ¿no? Usadas en Mesopotamia, Egipto y Palestina. Uno de esos ejemplos es el Código de Hammurabi, ¿no? Y los 10 mandamientos que recibió Moisés. Y que en el Éxodo 31, si puede leer el secretario, en el Éxodo 31, versículo 18, se da el relato de esto, ¿no? Por favor, secretario. Sí, pastor. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El testimonio fue dado en 2 tablas, no de arcilla, sino de piedra, donde Dios escribió con su dedo, dicen, ¿no? Bueno, es una metáfora, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? La piedra como material para conservar un escrito. Por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y en el 34:1 también vamos a encontrar una referencia. A ver. Sí, pastor, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Ya, muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Nuevamente, el encargo para que aliste el material. ¿Qué material es? Piedras, ¿no? Piedras que Moisés estaba llevando nuevamente para volverlas a usar para escribir, ¿no? Entonces, los materiales que se conocen con más antigüedad, ¿no? Tablillas de arcilla y las piedras que se usaban en esas regiones que mencionamos, ¿no? El Código de Hammurabi, pues, es un ejemplo también antiguo, ¿no? En una columna de piedra, cómo se escribieron ahí algunas normas propias de ese tiempo, ¿no? De esa región. Luego, los papiros, ¿no? Los papiros empezaron a aparecer también como parte del material para escribir. Este material fue usado por los egipcios desde aproximadamente 2700 a.C., ¿no? Los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento lo usaron, ¿no? Fue parte del material que se usó en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel 2, podría leer también, por favor, Ezequiel 2, el 9 al 10, ¿no? Ezequiel. Secretario seguido, creo. Bueno, Ezequiel 2, 9, 10. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, ¿no? Entonces, los papiros eran bastante usados en Egipto, ¿no? Interesante cómo se elaboraban estos papiros, ¿no? Para poder ser usados. Los papiros eran bastante usados en Egipto y se creaban pues de una corteza de árbol, ¿no? De unos como tallitos que crecían en las orillas del Nilo, ¿no? Eran como tallitos, como bambús, ¿no? Pero pequeños, que crecían en las orillas del Nilo, bastante, ¿no? Eso cortaban, retiraban esos tallitos y de su corteza, ¿no?
salían como láminas, ¿no? Y eso lo iban como trenzando una con otra, ¿no? Iban haciendo como una cama, ¿no? Un lienzo trenzado de una corteza con otra, ¿no? Y luego lo dejaban secar por un tiempo, y luego ya le echaban como una goma, una especie de goma que sacaban también de unas cortezas de árboles, y luego ya daba el acabado final cuando se secaba, ¿no? Y ahí lo usaban para poder trabajar ya la escritura, ¿no? Entonces, los materiales que se usaron, ¿no? Vamos a hacerlo de manera gráfica acá. Son las tablillas de arcilla, ¿no? Eran pedazos de barro cocidos, ¿no? Que daban forma de tablas, ¿no? Y que se hacían con un objeto, ¿no? Puede ser una piedra o una especie de madera punzante, una punta de piedra, hacían las inscripciones en la tablilla de arcilla, ¿no? Ahí, como ven en la foto, lo podemos observar, ¿no? Habían impresiones, lo hundían, ¿no? Y quedaban ahí registradas, ¿no? Son tablillas del Medio Oriente. Luego, Pastor. Sí. Disculpe. Una pregunta. Dígame. Sigue, hermano. Ya. Una pregunta. Esas tablillas de arcilla, como se ve, como lo hacían antes, tiene un parecido así como se lleva acá, ¿no? Los incas antes, ¿no? Lo que es Nazca, Chavín. Claro. Tiene un parecido, digamos, algo que como que también, ¿cómo fue así, pastor? Dígame, a ver, si esto comenzó de antes, ¿cómo los incas de nosotros, de nuestra raza, cómo hicieron también ellos? O sea, llegaron también hasta allá, digamos, de nosotros y dejaron su ejemplo, ¿o cómo fue? Claro, por ejemplo, según el relato del Génesis, ¿no? El mundo se volvió a poblar con los hijos de Noé, después del diluvio, ¿no? Con el diluvio se acabó, pues, la existencia humana y solo quedaron Noé y sus 3 hijos. Al salir del arca, nuevamente el Señor les dio el mandato de poblar nuevamente la tierra, ¿no? Sus hijos de Noé, Sem, Cam y Cafet, ¿no? Ahora, de ahí se pobló la tierra. Si damos veracidad a ese relato, ¿no? La parte de los hijos de Sem, ¿no? Poblaron toda la región de Europa, Medio Oriente, ¿no? A toda esa región, ¿no? Lo que es Europa, Medio Oriente, son los semitas, ¿no? Los caucásicos, ¿no? Cam, por la maldición que recibió de parte de su padre, por ver su desnudez, posiblemente él habitó y pobló toda la parte de lo que es Egipto y el África, ¿no? De la gente de color, la gente morena, la gente de color negra, ¿no? Posiblemente fueron los descendientes de Jafet, de Cam, que diga. Y Jafet se fueron para el lado de Asia, el continente asiático, ¿no? Y de ahí posiblemente fue poblada América, ¿no? Por las investigaciones que hay, ¿no? Hay mucha relación entre con la descendencia asiática y la parte de lo que es América, en sus aborígenes, ¿no? Sus principales pobladores. Si ustedes se dan cuenta, los pobladores andinos, ¿no? Propiamente andinos, no son un poco achinados, son un poco jalados, ¿no? Por eso, posiblemente, la gente de América fueron descendientes de Jafet. Ahora, con todo eso, ya eso ocurrió pues en un periodo largo, ¿no? De años. La escritura, como dije, ya estaba presente, ¿no? Ya estaba presente. Abraham ya la conocía, en el Medio Oriente ya estaba presente. Moisés también ya la conocía, ¿no? Entonces, la tecnología, por así llamarlo, de escribir en tablillas de arcilla, ya estaba conocida, así que solamente se llevaron la tecnología cuando fueron poblando
la tierra, ¿no? Entonces, por eso las culturas antiguas tienen también este tipo de inscripciones en el barro, ¿no? En la arcilla. Acá solamente hay que ir pues a las culturas acá peruanas y se va a dar cuenta que hay inscripciones en piedras también, no solo en arcilla, hay inscripciones en piedras. Entonces parece que la tecnología también fue traída, ¿no? Por ese tiempo de expansión, ¿no? De cubrir la tierra, llenando la tierra de descendencia. Por eso hay mucha similitud, pues, ¿no? No somos distintos, ¿no? Sí, buena observación, César, ¿no? Las tablillas de arcilla fue el primer material que se usó, ¿no? Para conservar los registros. Pastor. Luego de la arcilla, ¿no? Ya se fue mejorando un poco, porque la arcilla siempre tiende pues a deteriorarse, ¿no? Con el tiempo se tiende a deteriorar, a quebrar con mayor facilidad. Entonces aparecieron las tablillas de piedra, como mencionamos, ¿no? Donde tiene más resistencia la piedra, pues, ¿no? Las inscripciones del código de Hammurabi en el lado izquierdo, ¿no? Ahí está la historia. Y los 10 mandamientos en el pueblo hebreo, ¿no? Inscripciones que pueden durar más, ¿no? Materiales más resistentes. Ahora, es más resistente, pero no es muy fácil de transportar ni de manejar, ¿no? Imagínense que la escritura pues se haga todo en piedra. Es bastante complicado llevarse pues bastantes piedras en uno, ¿no? Entonces fue cambiando y pasaron al pergamino. El pergamino fue ya un material que se usó con la piel de animales, ¿no? En este caso de carneros, de ovejas, se usaban la corteza de la piel del animal. Lo hacían secar y luego tenía una textura ya un poco más rígida, tipo cuero, un poco más delgado, pero ya más rígido. Y ahí empezaban a plasmar ahí los escritos, ¿no? Las inscripciones. El pergamino, material usado para conservar el texto, ¿no? Entonces fíjese, ¿no? Arcilla, piedra, pergamino, ¿no? Leoncio. Sí, pastor, tenía dos dudas y quizás no las conozco. La primera es, usted dijo que las tablas que escribió el dedo de Dios, que hizo relación, era una metáfora, ¿no? ¿En qué sentido? Y la otra pregunta es, las arcillas, las tablillas de arcilla, posiblemente Noé las había conservado porque habría una brecha, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a escribir después Moisés eso si hubo el diluvio? Esas son dudas que tengo. Sí, justamente en el caso de la conservación de la información, por lo menos la palabra que se encuentra en el Génesis del Toledot da información de que ya algo se conservaba, ¿no? De repente no fue antes de Noé, de repente fue después de Noé, pero ya había algo que se estaba conservando. Por lo menos hasta ahí está la información, ¿no? No sabemos si ya Noé las guardó en el diluvio, las conservó, ¿no? Etcétera, etcétera. O luego, después de Noé, la tradición oral la fue registrando en tablillas, ¿no? Para conservar eso. Hay algunos que postulan ya de que después nomás de Adán, ¿no? Después de Adán, de la segunda generación de Adán, ya empezaron a conservar las tablillas, ¿no? Y que se conservó después del diluvio también, ¿no? Hay esa posición de algunos estudiosos. Otros consideran que no, después la tradición oral fue registrada después ya de Noé, ¿no? Con los descendientes de Noé se registraron ya, se guardó en registro lo que conocían oralmente, ¿no? Esas dos posiciones. Ahora, luego de la metáfora que mencioné, también hay dos posturas, ¿no? Que una es que el Señor escribió directamente en la piedra, ¿no? Por eso con su dedo. Y hay otra postura de que habla que Moisés fue el que recibía la voz de Dios y él hacía la inscripción con materiales propios de ese tiempo, pues, ¿no? En la piedra, hacía el grabado, ¿no? Porque ahí está, ¿no? En la Biblia menciona esos dos momentos, ¿ya? Menciona que el dedo de Dios escribió
y en otro menciona que Moisés fue el que hizo el trabajo, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que el mandamiento fue dado por Dios. Eso sí es cierto, ¿no? Dios le dio a Moisés, no fue idea de Moisés, fue mandato directo de Dios, revelación de Dios a Moisés. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo la forma, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo el escrito? Ya ahí está, ¿no? Los académicos, los investigadores dicen pues que Moisés fue el que hizo, ¿no? El trabajo de hacer eso, ¿no? Y los otros, ¿no? Mencionan que no, Dios fue el que escribió, ¿no? Directamente con su dedo, ¿no? Bueno, ahí está siempre en la teología vamos a encontrar así, ¿no? Algunas posturas, ¿no? Pastor, Sí, tengo una consulta. Si dígame. bien es cierto, yo vi a esas tablillas como se les llama Toledo, ¿no? Desde muy Sí. antes, donde se relata la historia de los descendientes. ¿En qué idioma escribían o cuál era el primer idioma en todo caso? Ya, ahorita llegamos a los idiomas. Ahorita llegamos. Espérese un ratito. Ahorita estamos llegando ya. Sí, vamos a hablar de los idiomas interesantes también en la historia de los idiomas. Ahí llegamos. Entonces el material ya de la arcilla pasó a la piedra y la piedra al pergamino por su facilidad, ¿no? De manejar, transportar. Tenía más capacidad para registrar el pergamino, ¿no? En fin, era mejor que mantenerlos en piedra, ¿no? Luego pasaron al papiro. Ya, el papiro ya tenía algunas ventajas sobre el pergamino, ¿no? Que era más fácil para poder leer, ¿no? Porque el pergamino era algo que se enrollaba, ¿no? Se enrolla, y buscarlo tenía que desenrollarse, volver a enrollarse, entonces era un poco difícil la lectura en el pergamino, ¿no? Si bien es cierto, era más flexible llevarlo, poderlo registrar, pero en su uso había un poco de dificultad, ¿no? Aparece el papiro, que era, ¿no? De las cortezas de estos tallos que crecen en el Nilo, se creó ahí, ¿no? Ahí hay una imagen más o menos cómo era el entrelazado de esto y cómo quedaba después de su elaboración, ¿no? Ya, el papiro tenía la ventaja de que se podía escribir, ¿no? Y se podía también como borrar, ¿no? Se volvía a echar la goma o lo que cubría el papiro para poder volver a reusarlo, ¿no? El pergamino no, pues el pergamino solamente era de un uso, ¿no? Ahí nomás quedaba, ¿no? A partir del papiro, ¿no? Se da ya lo que es el códice. El códice es ya la unión de varias láminas hechas con papiro, como hojas de cuaderno, ¿no? Donde se cosían en los extremos, ¿no? Se hacían costuras con la piel del animal, se hacían a través de hilos, se cosía y ya daba como una especie de espiral, ¿no? Donde los papiros eran unidos a través de la costura, ¿no? Y eso lo que después vendría a ser lo que conocemos hoy como el libro, ¿no? Ya con más tecnología, más sofisticado, ¿no? Hojas de papel, ¿no? El papel, usted sabe dónde sale, ¿no? ¿Saben de dónde sale el papel que usamos, de las hojas de papel? Claro, salen de los árboles, pues, ¿no? De las cortezas de los árboles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, de ahí viene más o menos la idea, ¿no? Este papiro venía de cortezas de unos tallos, ¿no? Y ya tenía la forma de una hoja, ¿no? Se cosía y salían códices. Entonces, un códice que era la unión de varias hojas de papiro, ¿no? De varios pliegos de papiro, ¿no? Lo que vendría a ser hoy, ya con todos los cambios tecnológicos, un cuaderno, ¿no? Bien, esos es los materiales. Fíjese cómo se ha ido dando, ¿no? Tablillas, piedras, los rollos del pergamino, luego los papiros y al final los códices ya más elaborados, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver las lenguas del Antiguo Testamento, ¿ya? Las lenguas del Antiguo Testamento.
los idiomas del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, los escritos del Antiguo Testamento se dieron en dos lenguas, solo dos, ¿no? El hebreo y el arameo, ¿no? Esas son las lenguas del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien le pregunta en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento, en el hebreo y en el arameo. Y arameo. ¿Ya? Ahora, el hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento no es el mismo hebreo que se habla en Israel, ¿no? Hoy en día. Era otro hebreo, totalmente ha cambiado, porque ustedes saben que los idiomas cambian, pues, ¿no? Los idiomas cambian, se van modificando, se van actualizando. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos ahora no es el mismo español que se hablaba en el siglo XVIII, XIX. Incluso la versión de la Biblia Reina Valera, no sé si usted ha podido observar la versión de la Reina Valera 1909, el año 1909, hay una versión en español 1909. Si usted lee esa versión, hay una forma, hay palabras que ya no se usan y también hay formas gramaticales que no se emplean hoy. Ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis 1:1, en el español de la Reina Valera 1909, dice, en el comienzo Dios crió los cielos y la tierra. Crió, no creó, ¿eh? Crió los cielos y la tierra, ¿no? Porque la palabra criar en ese tiempo tenía una connotación distinta a la de ahora, ¿no? Ahora ya no, y ya la han cambiado esa palabra crió por la palabra creó, ¿no? Y así, hay muchas otras palabras, construcciones gramaticales también que han cambiado. Entonces, el hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento es un hebreo distinto al que hoy podríamos conocer en Israel, ¿no? Vamos a ver un poco de eso, ¿no? Y el arameo también. Ahora, algo interesante es que en ese tiempo no solamente había un hebreo, ¿no? No es que solamente había una forma de hablar hebreo. Habían varias formas de expresar el hebreo de diferentes lugares, ¿no? Aquí en la sala, ¿habrá alguien que sabe quechua? ¿Nadie sabe quechua? Deberían poner en el colegio obligatorio aprender quechua como parte de nuestra identidad cultural, porque saben chino, mandarín, saben inglés, todo, pero quechua no conocen. Bueno, el quechua en nuestra localidad, en nuestra región, no es el mismo quechua en todo lugar. Si usted conversa con los hermanos que son quechua hablantes, el quechua, por ejemplo, que se habla en Cusco, es distinto al quechua que se habla en Ayacucho. Se entienden, ¿no? Cuando escuchan los dos se entienden, pero las construcciones y algunas palabras no son iguales. Pero se pueden entender los que hablan quechua, ¿ya? Y el quechua que se habla en Huancavelica es distinto al que se habla en la región del Valle del Mantaro. Entonces, ¿por qué? Porque ese idioma quechua no tiene un ente regulador, como lo tiene el castellano. ¿Quién regula el castellano acá, el que hablamos? La lengua, Real Academia. La Real Academia Española determina el uso de las palabras, las expresiones vigentes, las que son en desuso, regula cómo es el castellano, ¿no? Pero el quechua no tiene una Real Academia de Quechua. Entonces el quechua queda como en libertad para expresarse de acuerdo a su contexto, a la localidad, a la herencia, a las costumbres, y empiezan a crear sus propias formas de comunicarse, manteniendo las raíces, lógicamente, ¿no? Por eso se entienden, pero son distintas formas de expresar el quechua. Entonces el hebreo antiguo, tiene esa particularidad. Se entendía, pero en cada región habían formas de expresar distinto. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de esto, ¿no? Entonces el hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento
¿no? Tenía sus particularidades propias. El arameo también. Entonces, la lengua hebrea, vamos a entrar a la lengua hebrea. Dentro de esta lengua estaban incluidos, ¿no? Por ejemplo, el dialecto del ugaríptico, ¿no? El ugaríptico, ¿qué cosa es el ugaríptico, pastor? El ugaríptico es una expresión hebrea propia de una región, Ugarit, y se considera que fue el primer, el primer lugar donde se empezó a construir las consonantes como tal, las consonantes de donde saldrían las consonantes hebreas que después se usarían, ¿no? El Ugarit, digamos, es el punto más antiguo de la expresión hebrea, el Ugarit, ¿no? También estaba el fenicio y moabita. Se hablaban en el noroeste del Medio Oriente antiguo, en toda esa región, ¿no? Se hablaban los dialectos del hebreo, ¿no? Como dije, se entendían, pero cada dialecto mantenía algunas características propias, ¿no? Ahora, avanzamos un poquito más. Pastor. Sí. El moabita no era de la tierra de Moab. Claro, los moabitas, pues, de Moab. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, a la lengua hebrea se le llamaba la lengua de Judá. Secretario, ¿llegó el secretario? Si no, vamos a pedir a la tesorera. Secretario. Sí, sí, pastor, estoy aquí. Ya. ¿Podría buscar Segunda de Reyes 18:26? Sí, acá yo lo tengo, pastor. Ya. Dice Segunda de Reyes 18:26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, al Rabsaques, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros los entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ahí está, ¿ve? Entonces, ahí hay una petición que no hablen en la lengua de Judá. ¿A quién se llama lengua de Judá? A la lengua hebrea. Y que le hablen, en arameo, para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, el hebreo, en ese momento, de Segunda de Reyes, se le conocía como la lengua de Judá. Ahora, en el verso 28 también, otra vez, por favor. Sí, pastor, dice Segunda de Reyes 18:28. Entonces el Rabsaque se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Ya, lengua de Judá nuevamente, ¿ah? Entonces, dentro del escenario ya propio, el escenario bíblico, en el tiempo de Reyes, se le conocía pues al hebreo como la lengua de Judá. Acuérdense, ¿eh? Ahora, no solamente se le conocía como la lengua de Judá, sino en Isaías 19:18. Por favor, Isaías 19:18. Sí, pastor. Isaías 19:18. Ok. Dice así. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Ya. A la lengua de hebrea también se le llamaba la lengua de Canaán. Y posiblemente bastante del Antiguo Testamento se escribió en este dialecto hebreo, conocido como el hebreo de Canaán, la lengua de Canaán, propiamente, ¿no? Bastante del Antiguo Testamento se escribió en hebreo cananeo, ¿ya? Avanzamos un poco más.
En el tiempo de la cautividad a Babilonia, el hebreo cayó en desuso entre el pueblo común, ¿no? Recuerdan ya, luego de la caída de Samaria, ¿no?, del rey del norte, fueron llevados en exilio a Babilonia, y luego también cayó Jerusalén, Judá, fueron llevados a Babilonia. El hebreo propio de ellos cayó en desuso y entró dentro de su expresión una lengua distinta, ¿no? Una lengua distinta. Este hebreo se mantuvo, ¿no?, solo en las clases altas, las clases aristocráticas hebreas, y también dentro de lo religioso, ¿no? Se siguió manteniendo la lengua hebrea, pero entró, ¿no?, invadió otra lengua sobre el hebreo, ¿no? La gran parte del Antiguo Testamento fue escrito, como dije, en la lengua hebrea cananea, ¿no?, el dialecto cananeo. Y en el Nuevo Testamento, ¿no?, se utilizaron pocas expresiones de este idioma, ¿no?, propio, ¿no?, del hebreo, ¿no? Por ejemplo, la palabra Hosana, ¿no?, Hosana, la palabra amén, la palabra rabí, Mesías y aleluya, ¿no?, dentro de los escritos griegos del Nuevo Testamento, hecho por los escritores, en su gran mayoría judíos, casi todos, a excepción de Lucas. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, pero se introdujo palabras en hebreo, ¿no?, como Hosana, ¿no?, amén, Mesías, que es Cristo, ¿no?, y aleluya. Ahí están los pasajes bíblicos donde se podría encontrar esto, ¿no? Entonces, se mantuvo, ¿no?, rasgos, chispas del Antiguo Testamento en los escritos del Nuevo Testamento, de la lengua hebrea, ¿no? Ahora, el idioma hebreo, observe bien acá, tiene una serie de características, ¿ya?, para que los pueda identificar bien. Primero, las escrituras en sus orígenes no tiene vocales, solo se trabaja con consonantes, ¿ya? Las vocales, el que conoce el hebreo, el que lo escucha y lo entiende, él en su mente encuentra vocales implícitamente dentro de las consonantes. Es una, ¿cómo le digo?, es una habilidad que se va dando en aquellos que empiezan a leer hebreo sin vocales, ¿no? Otro, que el hebreo no tiene superlativos, como el castellano, ísimo, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje que quisiera darles para que usted lo pueda observar. Secretario, si puede buscar Isaías capítulo 6, versículo 3. Otra vez se fue. ¿Sí? Por favor. 6:3, ¿verdad? 6:3, Isaías. Ya. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya. Entonces, en el hebreo no hay una expresión superlativa. Por ejemplo, si uno quiere exagerar la santidad de alguien, en el castellano, ¿cómo le llamamos? Santísimo, ¿no es cierto? Si quiere decir exagerar la belleza de alguien, ¿cómo le dice? Bellísimo. Bellísimo. ¿No? Bellísimo. Entonces, elísimo es un superlativo que da ampliedad
¿no? Al atributo que uno le está dando, ¿no? Al adjetivo que le está dando. Ahora, en el hebreo no hay eso, no existe eso. Y cuando el escritor hebreo quiere hacer notar que es más que santo, hace la repetición 3 veces de la misma palabra. Santo, santo, santo. ¿Qué está diciendo el escritor? Que es santísimo. Entonces es una particularidad del hebreo, que no tiene ese tipo de construcción, ¿no? A veces yo escucho que en este pasaje hablan pues Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. No es una construcción propia del hebreo, ¿no? Para decir santísimo, ¿no? El Señor es santísimo. Es parte del hebreo, ¿no? Es una lengua pobre, tiene cerca de 5.400 palabras, ¿no? Es pobre, no tiene muchas palabras en su diccionario, ¿no? Una palabra, por la pobreza misma, una palabra tiene muchos significados. Eso es lo que ocurre cuando en un idioma no hay muchas palabras, como el castellano que es tan rico, ¿no? Ejemplo, ruaj. Ruaj, ¿qué significa? Viento y soplo. En otro sentido, hálito vital, moción, inspiración, intención. Entonces, una palabra puede tener distinta orientación, ¿no? Significados, connotaciones, ¿no? Por la pobreza misma del idioma, ¿no? El hebreo. A ver, la lengua aramea, ¿no? Vamos a la lengua aramea ahora, ¿no? Ahora, la lengua aramea tomó protagonismo, ¿no? En el tiempo de la deportación. Como dije, el hebreo fue opacado, ¿no? Por la lengua que en ese momento era la que más se usaba, ¿no? Esta lengua se hablaba en la región noroeste del Medio Oriente, ¿no? Por el lado de Babilonia, Siria, Fenicia y todo ese lado. Fue la lengua de los sirios principalmente, ¿no? La lengua aramea. Desde el siglo VIII a.C., tomó importancia como lengua diplomática de los sirios, babilónicos y persas, ¿ya? Fue una lengua bastante usada en cuestiones políticas también, ¿ya? ¿Se podría decir que era como el griego en la época de Pablo? Igualito. El arameo se convirtió como el griego en el tiempo de Pablo, ¿no? Se convirtió en un idioma internacional el arameo, ¿no? Por eso es que los judíos la adoptaron desde la cautividad babilónica y dejaron de hablar el hebreo, ¿no? Dejaron de hablar el hebreo, como ocurrió en el tiempo del Nuevo Testamento, que los judíos de la diáspora, de la dispersión, adoptaron el griego, ¿no? El arameo también se llegó a extender por toda Palestina, ¿no? En el tiempo incluso de Jesús. Es muy probable que fue la lengua que hablaron Jesús y sus discípulos, ¿no? En su ministerio. Jesús y sus discípulos hablaron posiblemente en arameo, ¿no? En el Antiguo Testamento, algunas porciones del texto fueron escritas en esta lengua, ¿no? Ejemplo, Daniel y otros pasajes más, ¿no? En menor escala, pero también se escribió en la lengua aramea, ¿no? En el Nuevo Testamento aparecen algunas expresiones, ¿no? Como Abba, ¿no? Efata, Cefas, Talita Kumi, Eloí, Lama Sabactaní y Maranata, ¿no? Expresiones en arameo. Entonces, si se da cuenta, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar chispas del hebreo y chispas del arameo, ¿no? Dentro del uso del idioma de ese tiempo, ¿no? Porque fueron las dos lenguas en las cuales se escribieron el Antiguo Testamento, ¿no? Ya, ahí estamos, ¿no? Sobre los idiomas propios que se escribieron en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiénes hicieron posible que el escrito propio del Antiguo Testamento
se conservara hasta los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quiénes fueron los que trabajaron este asunto? ¿Ya? Dentro de la historia del pueblo judío vamos a encontrar a dos personajes bastante importantes en la transmisión y el cuidado del texto bíblico. Hay que recordar que en la mente judía el texto bíblico, el texto sagrado, era de mucho valor, de mucha importancia, ¿no? No era cosa ligera jugarse con el texto. Ahora vamos a ver un poco cómo estos dos personajes trabajaban esto. Con cuánta dedicación, reverencia, temor trabajaban este asunto, ¿no? Los escribas y los masoretas, ¿no? Estos dos grupos de personajes fueron los que hicieron posible que se pueda conservar, transcribir, copiar el texto bíblico, el texto del Antiguo Testamento. Bien, yo tengo acá un pequeño video que he traído de 9 minutos, ¿ya? Para poder observarlo, es corto nomás, ¿ah? Y sobre este asunto, sobre los escribas, ¿ya? Y los masoretas. Entonces vamos a verlo y luego de esto, a ver, luego de esto descansamos un ratito y por el lápiz, dice que un comentario me mandado ahí, es por el lápiz, ¿van a votar por el lápiz? ¿Qué pasa? Está No. la apostasía está llegando. ¿Qué pasa con el lápiz? No, cuidado, cuidado. Ahí sí lo jalo. Desapruébalo, profe. Ustedes saben que el comunismo no tiene nada que ver con la fe, ¿no? No, es todo lo contrario. El comunismo es pero recalcitrante en contra la fe, ¿eh? Son ateos, pero 100%. Perseguidor de la iglesia, de la fe, todo. Se visten a veces de ovejas para atraer simpatizantes, pero al final le cierran todo. Pero veo varios con el lápiz. Hay que leer un poco sobre la filosofía y la doctrina comunista socialista para poder entender un poco sus pensamientos, ¿no? Pero por lo menos no tiene nada que ver con la fe. Bien, voy a pasar el video, ya, atención, observe bien sobre los escribas y masoretas. Es muy interesante, ¿eh? Es breve, dura 8 minutos, 9 minutos. Y luego del video descansamos un rato, despejamos la mente y volvemos para compartir este asunto, ¿ya? Vamos al break. Al break, lógicamente vamos al break a tomar una agüita de manzana con un chancay, una fruta, algo, ¿no? Tienen que tomar bastante agua de manzana, sin bromas, ¿ah? Bastante agua de manzana para dar bastante claridad, lucidez, retención, ¿no? Oye, es cierto, es el agua de manzana, ¿eh? El Señor ha dejado la manzana por algo. Para que no estén pensando en el lápiz. Sí, está distorsionando todo. Bueno. Ya, a ver, atención con el Bien, video. pero todo bien. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, a ver, atención con esto. Compartir pantalla. Acá está. Ya, a ver, adelante, play. Ya. Desde tiempos muy antiguos, los escribas judíos se consagraban para la transmisión precisa del texto bíblico. Por consiguiente, surgieron escuelas de escribas profesionales, hombres que estaban entrenados en la escritura, que eran especialistas en la ley y que eran los guardianes supremos del texto. Bienvenidos. El tema de hoy, historia de los masoretas y escribas. Soferines o escribas. Sofer, palabra hebrea que procede de una raíz que significa contar, registrar, y se traduce como escribano o copista. Profesión que se pasaba de generación en generación. Pasión minuciosa por la exactitud del texto.
Con el transcurso del tiempo, los soferines empezaron a tomarse libertades, introduciendo cambios en el texto. Cambiaron el texto hebreo primitivo en 134 pasajes a fin de que se leyese Adonai, Señor, en lugar de Yahweh, yo soy el que soy. Muchos de los cambios que hicieron los soferines se debieron a un espíritu supersticioso con relación al nombre divino. En el principio, los sacerdotes eran a su vez escribas. Por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escriba designaba a una clase de hombres a quienes se habían instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Por lo general, pertenecían a la secta religiosa de los fariseos, pues este grupo reconocía las interpretaciones o tradiciones de los escribas, que con el transcurso del tiempo habían llegado a ser una carga pesada. La gente los respetaba y los llamaba Rabí, maestros. Los masoretas. Los masoretas constituyen familias judías dedicadas a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas, conocidas como Tanaj o Torah. La palabra masoreta proviene de la palabra hebrea masoret, que significa vínculo. Luego el término comenzó a significar entregar, luego asumió el significado de tradición. Los masoretas se originaron alrededor del año 500 después de Cristo. Eran los sucesores de los escribas primitivos. Existieron tres tradiciones o escuelas de descendientes de masoretas que vivieron en los siglos 6 y 11 después de Cristo. La escuela babilónica, la escuela palestinense, la escuela Tiberíades. Con el pasar de los siglos fueron imponiéndose la tradición tiberiense. En el siglo X después de Cristo, en la escuela de Tiberíades convivieron dos corrientes, la de la familia de los Ben Aser y la de los Ben Neftalí. Entre ambas prevaleció la de Ben Aser. El término hebreo Ben significa hijo, por lo tanto, Ben Aser significa el hijo de Aser, los hijos de Aser. Contribución de los masoretas. Los masoretas se dieron cuenta de las alteraciones que habían hecho los soferines, los escribas, y las registraron en el margen o al final del texto hebreo. Estas notas marginales llegaron a conocerse como la Masora. En 15 pasajes del texto hebreo, los soferines marcaron ciertas letras o palabras con puntos extraordinarios. Funciones. Las funciones primordiales de los masoretas eran guardar, preservar, transcribir. Se dice que los masoretas calculaban qué letras se encontraba a la mitad del Pentateuco, qué frase se encontraba a la mitad de cada libro y cuántas veces aparecía en las escrituras hebreas cada letra del alfabeto. Tal minuciosidad garantizaba un alto grado de fidelidad en la preservación y pureza del texto original del Antiguo Testamento de la palabra del Señor. De hecho, contaban todo lo que podía ser contado. Con estas salvaguardas,
Los masoretas, cuando terminaban de hacer una copia, podían entonces cortejar la exactitud de su trabajo antes de ser usados. Los masoretas examinaban y evaluaban cuidadosamente cada copia que realizaban. Reglas que se seguían los masoretas. Las pieles de los animales que se utilizaban para un manuscrito debían ser de animales limpios. 2. Las pieles debían ser preparadas por un judío. 3. Las piezas de pieles se debían unir por un hilo hecho con pelo de animales limpios. 4. Cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y ellas del mismo tamaño. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. La columna debía iniciar con una letra completa y terminar no con menos de 4 palabras. 7. La tinta debía ser negra, preparada de una forma especial. 8. El copista estaba obligado a escribir todo copiando, sin hacer nada de memoria. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. 10. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. Número 11. El quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa. 12. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. 13. El escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo judío completo. Códice o códex. Libro manuscrito anteriormente a la invención de la imprenta. Se compone de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Habitualmente se puede escribir en ambos lados de cada hoja. Los códices o códex más conocidos es el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado. Son considerados como nuestros mejores manuscritos hebreos, pero no tienen fecha más allá de los siglos X y XI. Por tanto, debía declararse explícitamente que cuando estudiamos la Biblia hebrea como un todo, la incidencia de errores de copista es en verdad estadísticamente muy pequeña. Es notable cuán fielmente fue transmitido. J. Weigl. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy bien, ahí está el pequeño video. Bueno, hay más información, ¿no? Pero por lo menos está lo que debemos conocer sobre los escribas y los masoretas. Dejamos una pausa, ya, un break. Vamos a tomar un refresquito y luego regresamos para comentar esto y ver algunos asuntos más, ¿ya? Descansamos entonces unos minutos. Luego, a la llamada ya nuevamente se conecta.